El 2024 en Nicaragua estuvo marcado por el agravamiento de la represión bajo el Estado policial, que incluyó la muerte del general en retiro Humberto Ortega Saavedra como preso político de su hermano dictador Daniel Ortega, el intento de consolidación del poder dinástico a través de la Constitución Chamuca, la persecución contra la Iglesia Católica, la purga de altos funcionarios públicos, los destierros y más exilio forzado y el alineamiento con Rusia y la República Popular China. Te compartimos un balance de 10 de las principales noticias del año. Entre las noticias que marcaron el año político está la reforma total a la constitución política del país, con la que Ortega y Murillo se recetan el poder absoluto y oficializan la dictadura totalitaria en Nicaragua. La nueva constitución chamuca fue aprobada en primera legislatura y cambia por completo el sistema político y de gobierno. Oficializa la figura de la copresidencia, que resuelve la disputa por la sucesión dinástica familiar. La reforma, que alcanza el 93% de los artículos constitucionales, además suprime la separación de los poderes del Estado y subordina a los órganos judiciales y legislativos a los intereses de Ortega y Murillo. Además, elevan a rango constitucional la represión y el Estado policial, anulan la prohibición de la tortura, legalizan a los paramilitares, oficializan la persecución religiosa, partidizan al ejército y la policía, anulan la autonomía municipal y regional y decretan como símbolo nacional la bandera rojinegra del FSLN. A juicio de expertos constitucionales, la reforma total es ilegal y nula de origen, ya que necesitan convocar a una asamblea constituyente para su aprobación. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército de Nicaragua, falleció de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, bajo custodia policial y como prisionero político de su hermano, el dictador Daniel Ortega. El fundador del ejército, de 77 años, falleció la madrugada del 30 de septiembre de 2024 en el Hospital Militar, tras permanecer bajo casa por cárcel de facto desde el 19 de mayo de 2024. El ex jefe del ejército fue castigado por cuestionar la sucesión dinástica en Nicaragua y asegurar que su hermano Daniel Ortega no tiene sucesores en el poder, durante una entrevista con el medio argentino Infobae. Humberto Ortega grabó un mensaje de audio el 9 de junio de 2024 en una llamada a Confidencial desde un teléfono celular que guardaba a escondida en su casa, después que la policía incautó todos sus medios de comunicación durante un allanamiento el 19 de mayo. Urgente, soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Hoy domingo cumplo 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Me suspendieron todas mis libertades. El audio quedó en resguardo de Confidencial, según su voluntad, y fue publicado 2 días más tarde de su muerte. Todo el estrés que en prisión injusta me multiplica puede producir un desenlace fatal en cualquier instante. La dictadura de Daniel Ortega ni el ejército de Nicaragua se atrevieron a refutar la última proclama de Humberto Ortega, en la que se define como un prisionero político. A lo largo del 2024, Rosario Murillo ordenó una purga política en el gobierno, el ejército, la policía y el Frente Sandinista, como parte de la sucesión dinástica familiar del poder. Fueron despedidos miles de servidores públicos, alcaldes y altos funcionarios. Cayeron en desgracia figuras históricas de la vieja guardia sandinista que pertenecían al círculo íntimo de confianza de la pareja gobernante, que llegaron a considerarse intocables. Entre los purgados por la crisis de confianza con Rosario Murillo y por actividades de corrupción no autorizadas están el exministro de Hacienda Iván Acosta, el comisionado general Alberto Acuña, ex jefe de escolta policial de Daniel Ortega, el general de brigada Rigoberto Valladares, jefe de la inteligencia política del ejército, la ministra del Ministerio de Economía Familiar Justa Pérez, la viceministra de Relaciones Exteriores Arlete Marenco y más de 20 alcaldes y vicealcaldes sandinistas y la célula sandinista de Carlos Fonseca Terán. Murillo ordenó en 2024 un recorte masivo del Estado y el congelamiento de las plazas vacantes, que provocó la barrida de servidores públicos de todos los niveles en diferentes instancias públicas. Al cerrar el 2024, la barrida de trabajadores públicos en al menos 11 ministerios e instituciones rebajó el gasto presupuestario en salarios en 219.5 millones de córdobas, que 'que ya fueron reasignados en otros rubros.
La dictadura excarceló y desterró en secreto hacia Guatemala a 135 presos políticos que mantenía en distintas cárceles del país el 5 de septiembre de 2024. Todos ellos habían sido condenados en juicios espurios en secreto por supuestos crímenes que nunca cometieron, como conspiración, propagación de noticias falsas y menoscabo a la soberanía nacional. Permanecían encarcelados por condenar la persecución religiosa contra la Iglesia Católica, por ejercer sus derechos a la libertad de prensa y la libertad de expresión en redes sociales, por protestar y rechazar la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA y por celebrar el triunfo de la nicaragüense Shanice Palacios como Miss Universo 2023. Los reos de conciencia excarcelados y también desnacionalizados por la dictadura fueron acogidos en Guatemala por iniciativa del gobierno de Estados Unidos. El gobierno español les ofreció la nacionalidad española. Algunos se reasentaron en países centroamericanos y la mayoría en Estados Unidos bajo el programa de movilidad segura. 2024 inició con el destierro ilegal hacia el Vaticano del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y otros 18 religiosos de la Iglesia Católica a quienes el régimen secuestró en las festividades de Navidad 2023, entre ellos el obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y 2 seminaristas. Monseñor Rolando Álvarez tenía 11 meses de permanecer recluido en celdas de máxima seguridad en la cárcel Modelo, después que fue condenado por la dictadura a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos fabricados de traición a la patria. La dictadura continuó secuestrando y desterrando en secreto a sacerdotes de diferentes diócesis del país, entre ellos al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el obispo de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, expulsado hacia Guatemala a mediados de noviembre. En agosto, al menos 9 sacerdotes, la mayoría de la diócesis de Matagalpa, fueron desterrados al Vaticano. La represión contra la Iglesia Católica incluye el encarcelamiento de laicos creyentes, la prohibición de actividades religiosas públicas, el asedio y hostigamiento de templos y la amenaza contra sacerdotes. Durante la celebración de la Gritería y la Inmaculada Concepción, los obispos de Centroamérica convocaron a una jornada de oración por la Iglesia nicaragüense, mientras el Papa Francisco dirigió una carta pastoral a Nicaragua, en la que reza por el aliento necesario en las dificultades, las incertidumbres y las privaciones. La nueva Constitución Chamuca, aprobada en primera legislatura a finales de noviembre, oficializó la muerte civil y política de cualquier ciudadano nicaragüense a quien la dictadura considere un traidor a la patria. El régimen modificó la redacción de un centenar de artículos y se imponen restricciones a los derechos de los nicaragüenses. La reforma a la Carta Fundamental legaliza los secuestros, la desaparición forzada de presos políticos y los destierros de nicaragüenses, que ejecutó por la vía de hechos en 2023 y 2024. La nueva Constitución además establece que los ciudadanos tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, pero elimina la libertad de los nicaragüenses a entrar y salir libremente del país, que estaba consignada en la Constitución anterior. En cuanto a los derechos políticos, estos serán suspendidos por faltas a la soberanía, la autodeterminación nacional, la paz y la seguridad, conceptos que la dictadura ha utilizado para justificar la represión. El empresario y periodista nicaragüense Henry Briceño es el más reciente caso de destierro de facto, cuya denuncia la hizo pública unos días después de ser expulsado en secreto junto a su familia hacia Costa Rica por veredas boscosas la noche del 24 de noviembre. Llegamos donde estaban este grupo de soldados y nos dijeron váyanse. Bueno, lo primero que yo pensé era nos van a matar. Nos entregaron los pasaportes a los 4 del núcleo familiar y nos dijeron, bueno, váyanse, hijos de tal. La dictadura de Daniel Ortega fracasó en su intento de imponer a sus operadores políticos al frente de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA, tras la anómala renuncia al cargo del nicaragüense Werner Vargas, anunciada por la Cancillería de Nicaragua en noviembre de 2023. La dictadura presentó ante el organismo regional una serie de ternas que fueron rechazadas en más de una docena de ocasiones por no despertar confianza ante los países centroamericanos. Ortega y Murillo primero promovieron la candidatura de Valdrar Jansen
Urbanske, a quien más tarde nombraron canciller de Nicaragua, en sustitución de Denis Moncada Colindres, quien dejó la Cancillería por presuntos motivos de salud. Sin embargo, a finales de noviembre, el régimen postuló al ex canciller Moncada Colindres para liderar el SICA. Los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana han rechazado las ternas del régimen nicaragüense por ser candidatos cómplices en crímenes de lesa humanidad y promover los intereses geopolíticos de Rusia en la región. Unos 95.000 nicaragüenses emigraron en 2024 a distintos países. 72.000 nicas lo hicieron hacia Estados Unidos, incluyendo a los 58.000 que entraron bajo el programa de migración regular conocido como Parol Humanitario. De acuerdo al especialista en temas migratorios de Diálogo Interamericano Manuel Orozco, la migración de nicaragüenses se ha triplicado desde 2018 como consecuencia de la crisis política y económica, al pasar de 658.203 migrantes en 2017 a 1.519.043 a finales de 2024. Sin embargo, decenas de miles de nicaragüenses, migrantes y exiliados en Estados Unidos temen ser deportados durante la nueva administración republicana del presidente electo Donald Trump. La campaña del magnate republicano prometió deportar a millones de migrantes y eliminar programas migratorios como Parol Humanitario y el estatus de protección temporal conocido como TPS en sus siglas en inglés. Unos 10.000 nicaragüenses podrían ser deportados de Estados Unidos en los primeros meses del nuevo mandato de Donald Trump, quien tomará posesión el 20 de enero de 2025. Esos 10.000 nicaragüenses serían un porcentaje de quienes ya tienen una orden de deportación, quienes están detenidos en centros de migrantes y los migrantes indocumentados que estarían vulnerables a ser capturados en redadas, según Manuel Orozco. Luego están decenas de miles más de nicaragüenses beneficiarios del Parol Humanitario, que no tienen un estatus que les garantice su permanencia en ese país. Tras la defenestración y caída del exministro de Hacienda Iván Acosta, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, se convirtió en el único y todopoderoso operador económico de la dictadura bicéfala Ortega Murillo. Las atribuciones de Reyes van más allá del Banco Central, que incluyen su intervención de facto en el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. A finales de diciembre, la dictadura aprobó la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, que impone la discrecionalidad oficial sobre el sigilo bancario y el control sobre los bancos privados. La nueva ley reformará el modo en que opera el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Ambas entidades estarán bajo la dirección de un consejo directivo común que será presidido por Ovidio Reyes. Como presidente del Consejo Directivo del Banco Central, Reyes es el responsable de la política monetaria y fiscal del país. En 2025, por órdenes de la dictadura, Reyes tiene la misión de cordobizar la economía nicaragüense, que ha estado dolarizada de facto. Fuentes consultadas por Confidencial consideran que la idoneidad de Reyes como el zar de la economía del régimen se basa en su capacidad técnica como economista, su disciplina y subordinación y su lealtad a Ortega y Murillo. Nicaragua cumplió 3 años de restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Los resultados del primer año del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y el gigante asiático en 2024 confirman las condiciones de desventaja en la que juega la economía nicaragüense. En los primeros 3 trimestres de 2024, las relaciones comerciales con China dejaron $40 millones en exportaciones, que representó apenas el 1.6% del total exportado en ese periodo, frente a $373.6 millones en importaciones, de acuerdo al Banco Central de Nicaragua. Las promesas de Daniel Ortega sobre las inversiones chinas en proyectos de infraestructura le han generado a Nicaragua un endeudamiento oneroso con al menos 9 empresas chinas, que elevan de forma exponencial la deuda pública externa que supera la barrera de los $9.000 millones. Mientras tanto, los negocios y tiendas chinas pican y se extienden en los principales mercados de Managua y el interior del país, creciendo con ventajas fiscales ante los pequeños y medianos comerciantes locales. En el sector público, la dictadura ordenó a los ministerios e instituciones del Estado favorecer en las licitaciones públicas a los fabricantes de tecnología de información y comunicación de origen chino. El discurso de la dictadura, que promueve su alineamiento política con China como la panacea a la crisis económica nacional, contrasta con los resultados de desventaja frente al gigante asiático. Sigue toda la cobertura en Confidencial.digital.